Perder tampoco el gozo que significa predicar la palabra del Señor. He sido, en un sentido, afectado por la noticia del ataque que ha sufrido nuestra hermana Nelly de Hardy. La gran mayoría de ustedes no la conoció, pero por muchos años, en verdad, varios años, ella ocupó el órgano grande eléctrico que teníamos y cumplió fielmente su ministerio aquí en esta iglesia. Escuchamos a su hijo, al David, que estuvo acá con Anet, la hija de David, que está todavía en Temuco, pero que va a viajar. David, que tomó su decisión de recibir a Cristo como Salvador, él nos dijo mientras estaba sentado allá, su mamá estaba tocando el órgano. Entonces, por ser humanos nada más, nos sentimos tocados con esa noticia. Mientras dirigía este servicio, mi hermano Marco, yo estaba recordando, yo pensé, es un privilegio para mí, no me acuerdo que Marco haya dirigido un culto antes mientras yo tuviera que predicar. A lo mejor lo hizo y ya se me olvidó. Pero yo estaba pensando qué privilegio y recordando la vida de este hombre, a quien un día conocí porque vino a saludarme. Me dijo: yo vengo de Rancagua, voy a Valdivia a estudiar en la Universidad Austral y yo soy nieto de la hermana Ninfa. El nombre de tu abuela se me olvida. Ninfa. La hermana Ninfa, mire qué cosa. Y de vez en cuando llegaba por acá desde Valdivia para visitar a sus familiares y ahora le vemos activo en esta congregación, diácono de la iglesia. Qué cosa maravillosa hace el Evangelio. Oramos por todos nuestros jóvenes y señoritas que ingresan a la universidad, porque sabemos que van para enfrentar un ambiente tan diferente y tan difícil. Pero el Señor guardó, mi hermano. Y yo me siento honrado en esta hora de que Él haya sido designado para dirigir este servicio. Padre Celestial, queremos predicar tu palabra con el poder de tu Espíritu y la dirección de Él. Y queremos que esa palabra traiga a nosotros paz, consuelo y dirección. Te rogamos que, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al conocimiento que tú tienes de nosotros, cada uno pueda recibir la parte de la palabra tuya que necesitamos. Si necesitamos consuelo, que esa palabra traiga consuelo. Si necesitamos paz, que esa palabra traiga paz. Si necesitamos, oh Señor,
la dirección tuya para decisiones importantes. Que esa palabra también traiga la dirección adecuada. Úsanos en esta hora y háblanos por tu gran amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Quiero iniciar este servicio de culto cuando mi reloj dice que son exactamente las 12 del día. A lo mejor está un poco adelantado según dice, ¿no? Sí. Y no importa, pero es para que lo tengan en cuenta. Y quiero empezar leyendo un himno. No es fácil leer en un himnario de música un himno, aunque lo conozcamos. No es fácil leerlo en voz alta. Mientras estaba aquí en el servicio, en este culto, creo que el Señor puso en mi mente leer este versículo o este himno. La más sublime nueva es: Dios te ama. Su gracia ahora puedes ver. Dios te ama. Si en oscuridad tú vas, Él tu senda alumbrará. En su amor seguro estás. Dios te ama. Y cuando deprimido estés, Dios te ama. Pues, aunque solo tú te ves, Dios te ama. Cuando sufras el dolor o si vives con temor, mira al cielo y ten valor. Dios te ama. Y aunque lejos de Él estés, Dios te ama. Ya no demores más en volver. Dios te ama. Si rebelde fuiste ayer, hoy perdón podrás tener. Oh, confía en su poder. Dios te ama. Marcos leyó donde el apóstol Juan escribió: Dios es amor. Y en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, en los versículos 7 hasta el final del capítulo, en verdad, el apóstol habla del amor de Dios. Y 2 veces en ese pasaje él repite esa frase: Dios es amor. Se ha dicho que esta es la frase más sublime y más grande en contenido que se ha escrito jamás. Y que los hombres, nosotros los seres humanos, hemos entrado a nuestro tercer milenio desde que Jesucristo estuvo en la tierra. Y todavía seguimos analizando
estas palabras. 3 palabras, 10 letras, si usted cuenta con cuidado, que tienen el contenido más grande que jamás se haya escrito. Se dice que este es el texto que compendia el contenido de toda la Biblia. Y un gran evangelista norteamericano, él dijo, con respecto al amor de Dios, que el asunto del primer capítulo del libro de Génesis y el asunto del último capítulo del libro de Apocalipsis es el amor de Dios. Y que además el contenido de cada uno de los capítulos que están entre este primero y último que se mencionó, es también el contenido del amor de Dios. Porque, mis amadas hermanas y hermanos, la Biblia simplemente es el tema y contiene el tema del amor de Dios. Le correspondió a Juan cuando ya era anciano. Se dice que probablemente Juan el apóstol fue el discípulo más joven, el apóstol más joven de los 12 que escogió el Señor Jesús. Y fue el que vivió más años. Y fue probablemente el único de todos los apóstoles que murió de muerte natural. Todos los demás murieron con violencia por ser cristianos. Y ya en su edad muy avanzada, se calcula que vivió entre más de 90 y quizás sobre 100 años. Los libros que él escribió, particularmente el Apocalipsis, lo escribió cuando ya estaba al final de sus días. Pues en esta primera carta del apóstol Juan encontramos en este capítulo 4 el tema del amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Queremos esta hora meditar en ese amor de Dios. Ya dijimos que la Biblia es la historia del amor de Dios. El amor de un Dios santo hacia un mundo pecador. Amor que se expresó de tal manera que estuvo dispuesto a entregar
lo mejor que él tenía, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase, Dios es amor, tiene un tremendo poder. Leí en un libro de predicadores mucho tiempo atrás, pero todavía me acuerdo. El gran evangelista Dwight L. Moody hizo construir un templo muy grande en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. E hizo que se pusiera ahí al frente, con letras muy visibles, esta frase. 10 letras, 3 palabras. Dios es amor. En un tiempo de invierno, con mucha nieve afuera y viento frío, la gente no quería caminar por las calles naturalmente y se recogían temprano a sus hogares. Pero ahí había un hombre que se había dado a la vida y él quería guarecerse de la situación que vivía en ese momento. Y el único lugar que encontró abierto fue el templo. Y entró. Y lo primero que él vio al entrar fue: Dios es amor. Miró por un momento aquella, así lo contaba él después, aquella frase, y aun cuando afuera hacía mucho frío, él se dio media vuelta y salió diciendo: no, Dios no es amor. Si Dios fuera amor, me amaría a mí. Pero después pensó: pero ¿cómo me puede amar este Dios a un tipo tan malo como yo? Anduvo vagando por los alrededores, por alguna razón. No pudo alejarse mucho del lugar. Y finalmente volvió. Había pasado tiempo, había hecho la reunión, había predicado el predicador. Y cuando ya estaban todos terminando para irse, el hombre entró y se puso en un rincón del templo. Y allí, amargamente lloró. Él no había oído el sermón. Sí sabía del amor de Dios, porque cuando joven, cuando niño, le habían hablado de ese amor. Pero ahora él estaba quebrantado. Y se acercó alguien a él y le habló. Y vino el pastor y pudo conducirlo a Cristo Jesús. Y él daba testimonio después diciendo esa frase: me condujo a Jesús. Sí, hermanos,
es una frase maravillosa. Dios es amor. Pero ¿sabe? Hay peligro en malentender lo que es el amor de Dios. Y de hecho la gran mayoría de la humanidad hoy y en el pasado han malentendido el mensaje del amor de Dios. Hay quienes predican que justamente porque Dios es amor, finalmente va a salvar a toda la humanidad, va a salvar a todos los hombres, sean buenos o no, se arrepientan o no. Porque Él es amor, finalmente tiene que salvarnos a todos. Lo he oído eso cuando me senté a escuchar por televisión una misa completa de un canal católico. Dije, voy a escuchar. Y justamente el sacerdote en su predicación sostuvo este punto, que suena bien, aparentemente es coherente, porque si Dios es amor, entonces tendrá que salvar a todo el mundo. Esa doctrina se conoce como el universalismo. El universalismo que sostiene justamente que Dios va a salvar a todos los hombres, quieran o no algunos. Es decir, que finalmente el incrédulo, el que niega a Dios, el que rechaza a Dios, el que insulta a Dios, el que vive extravagantemente lejos de Dios, finalmente va a estar también en el cielo con ustedes y yo, que hemos procurado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Suena, como les decía, bonito, pero ¿será eso así? ¿Enseña eso la Biblia con respecto al amor de Dios? Nosotros creemos que aunque Dios es amor, Dios no puede, y literalmente lo sostenemos, salvar a quien no quiere ser salvado. Porque en otras partes la Biblia también dice que Dios es todo justicia. Y si el amor de Dios impulsara para que salvara a todos los seres humanos sin excepción, ¿dónde queda la justicia? Porque si Dios es todo justicia también, entonces esa justicia no permite
que Dios tenga que abrir los brazos para atraer a todos sin excepción y salvarlos a todos sin excepción. Dios atrae a todos. Jesús dijo: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, y yo, si fuere crucificado, porque ustedes entienden que levantado o crucificado en el lenguaje de ese tiempo significaba lo mismo. Y yo, si fuere levantado, yo, si fuere crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Efectivamente, Cristo murió con sus brazos extendidos para atraer a toda la gente sin excepción. Pero eso no significa que Él iba a salvar a todos sin excepción. Sí, se puede malinterpretar el amor de Dios. Dios nos ama a todos. Y Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero Dios también respeta el libre albedrío del ser humano. Y si tú no quieres recibir la salvación que se te ofrece, Dios lo siente mucho, pero te deja esa libertad y se la deja a cualquier hombre o mujer que quiera seguir su propio camino por este mundo. Dicho esto, hermanos, de ponernos en guardia con respecto al peligro que significa malinterpretar el amor de Dios, yo quiero invitarles ahora a algo un poco más positivo, si se quiere un poco más alegre, y es cómo muestra Dios su amor. Y cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, encontramos que Dios muestra su amor de muchas maneras. Es la forma de comprender el amor de Dios por medio de lo que Él hace hacia nosotros. En primer lugar, Dios muestra su amor para con nosotros perdonando el pecado del ser humano, perdonando ese pecado en el cual todos nosotros persistimos. Y por eso en la Biblia vamos a encontrar tantos y tantos versículos como este de Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios llama para que nos arrepintamos y Él nos perdone. Pero naturalmente, Él no puede perdonar a quien no se arrepiente, a quien no ha sentido la gravedad de su pecado y persiste en ir por el mundo viviendo como le da la gana. Dios perdona. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero el hombre tiene que hacer la parte que le corresponde, cuál es arrepentirse de sus pecados. En segundo lugar, Dios muestra su amor tomando en cuenta el pecado y castigándolo.
Eso también es enseñanza de la palabra de Dios, amados hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos 5 y 6 dice: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La gente se equivoca si cree que el pecado no va a ser castigado. Dios es santo y Dios reprende. Y la Biblia dice que Dios odia el pecado. Odia el pecado, no odia al pecador, pero odia el pecado. Así que cuando usted es reprendido por Dios por su conducta equivocada, es porque Dios le está llamando a considerar su camino y le está invitando a arrepentirse, que es cambio de dirección. Si cuando usted sufre es porque Dios, su Padre, su Creador, le ama y no quiere que usted vaya por el camino que finalmente es camino de muerte. En tercer lugar, Dios muestra su amor simpatizando con el que sufre. En el capítulo 63 de Isaías, el verso 9, hay una frase que es hermosa, es maravillosa. Dice, refiriéndose a Dios y al pueblo de Israel, que había pasado por tantos tiempos de incertidumbres, de tristeza, de lucha, de castigos, de dolores, etc. Y dice el profeta, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Efectivamente, aun cuando el pueblo de Israel pasó por tantos periodos difíciles como nación y la gente como individuos, sin embargo, Dios nunca estuvo lejos de ellos. Nunca los olvidó, nunca los desamparó, aun cuando tantas veces dijo que se había arrepentido de hacer, pero no es el arrepentimiento al estilo que usted se arrepiente o yo me arrepiento. Ese arrepentimiento de Dios es de otro tipo. Tantas veces Dios se cansó de este pueblo, pero la verdad es que nunca lo abandonó. Porque en el momento en que Dios hubiera abandonado a este pueblo, habría desaparecido. Aún existe el pueblo de Israel. Dios, en toda angustia de ellos, en todos los problemas de ellos,
en todas las lágrimas de ellos. Dios estuvo allí. Dios sufre con sus hijos. A lo mejor usted, cuando está sufriendo, piensa que nadie sabe de su sufrimiento. O cuando se siente solo, piensa que nadie, absolutamente nadie, está preocupado por usted. Dios te ama. Por eso leía yo este himno. Es el 450 en este himnario. Dios te ama. Dios muestra su amor entonces simpatizando y sufriendo con el que sufre. Hermano, cuando estamos pasando por valle de sombra de muerte, Cristo, Dios está a nuestro lado. Porque Dios es amor. David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, confortará mi alma. Esas son frases del Salmo para mí. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estás pasando momentos difíciles. No estás solo. Dios no te ha olvidado. El Señor te va a socorrer. Está esperando que tú le busques y le llames. Otra forma en que Dios muestra su amor para con nosotros es por medio de sus dones. En 1 de Juan capítulo 3, versos 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué les parece? Qué maravilloso don que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Qué don maravilloso. Un Dios infinitamente santo que se dignó mirarnos en nuestra bajeza, en nuestra inmundicia, en nuestra andrajosa inmoralidad. Nos elevó hasta el punto de honrarnos y darnos ese maravilloso título, ese maravilloso don: Hijo de Dios, hija de Dios. Dios muestra su amor. En quinto lugar, yo sé que usted no llevó la lista, pero como yo la tengo anotada aquí, entonces me acuerdo. En quinto lugar, Dios muestra su amor por su sacrificio que hace, el sacrificio que hace por nosotros. Y en este capítulo 4 de Primera de Juan que hemos mencionado, el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El grado de amor de alguien hacia nosotros se mide solo por lo que hace o por lo que puede hacer por nosotros. El grado de amor de Dios se midió o se mide por el hecho de que cuando Cristo enfrentó la cruz,
un momento en que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermana, cuando estaban clavando a Jesús en la cruz, ¿ustedes creen que Dios no veía la escena desde el cielo? Cuando estaban poniendo con burla los soldados aquella corona con aquellas espinas terribles que al estar secas clavaban su siervo, ¿ustedes creen que Dios el Padre nos vio? Además, ¿ustedes creen que si Dios hubiese querido intervenir, no lo habría podido hacer? ¿Se acuerdan que antes que Jesús fuera tomado, cuando estaba siendo tomado prisionero, mejor, ¿qué dijo él? Lo dijo a los discípulos, a los apóstoles, los pocos que estaban ahí en el huerto con él. Si yo orara, dijo él, y si yo pidiera, ¿no mandaría a Dios 72,000 ángeles que me defendieran en esta hora? No habló de 72,000, pero dice 12 legiones de ángeles. Y 12 legiones de ángeles serían 72,000 ángeles dentro de la nomenclatura de del ejército romano. Un ángel habría bastado, ¿sí? Sí, Dios no quiso intervenir, porque Él sabía que este era el único camino para que usted y yo gozáramos de la salvación. Por eso Dios no intervino. Y allí, en ese sacrificio que Él hizo, mostró el amor que tiene para con nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese versículo está a continuación del que leí antes. Con nuestra mente finita no podemos sondear todo el amor de Dios. El sacrificio en la cruz, ese sacrificio en la cruz es la prueba suprema de que Dios te ama. Por eso podemos cantar con absoluta realidad: la más sublime nueva es: Dios te ama. Hay solo dos actitudes frente al amor de Dios, y vosotros ya conocéis eso: el que lo acepta, el que lo rechaza. Cada uno tiene que decidir qué va a hacer. Y si hubiera aquí en esta mañana alguien, pienso que la gran mayoría de los que están acá ya son creyentes porque han entregado su vida a Cristo Jesús. Pero si hubiera alguno,
Yo, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, apelo a usted y le digo, amigo mío, no hay nada mejor que tener ese amor de Dios en nuestras vidas. Usted tiene que decidir. Y mientras más luego se hace, mejor. Padre nuestro, cuán agradecidos estamos, porque tú nos diste a Jesucristo como la prueba suprema de tu amor. Ayúdanos a entender y a recibir ese amor con gratitud y a vivir de acuerdo a ese amor que tú nos das en Cristo Jesús. Mientras estamos así, un momento más, por favor, con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. No quiero retirarme de este lugar sin hacer la invitación que debo hacer, creo, para que si hay aquí alguna persona que ha sido tocada por la palabra de Dios, no por la palabra del predicador, y quiere decir, yo quiero conocer ese amor de Dios, yo quiero tener ese amor de Dios en mi vida, le invito y le doy la oportunidad de manifestarlo levantando su mano un momento para que oremos por usted, porque ese es un encuentro entre usted y Dios, pero nosotros podemos apoyar con nuestras oraciones. ¿Habrá alguna persona? Dije que no sé si todos los que están acá son convertidos. Puede que haya alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador y quisiera hacerlo. Le invitamos a hacerlo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Levante su mano. Vamos a orar por usted. Padre nuestro, que tu palabra pueda llevar el fruto que tú conoces, que tú sabes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.